Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. La noche de hoy vamos a explorar un tema que podría parecer recurrente, pero no lo es. ¿Cuáles son los derechos de los sindicalizados? No de los trabajadores en general, solo de los sindicalizados. ¿Sale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pensamos que todos los trabajadores tienen los mismos derechos y no es así. Los sindicalizados siempre tienen derechos más amplios, con una mayor cobertura, con una mayor y con una mejor protección. Y de eso vamos a hablar hoy. Les voy a presentar un material. Ujú. Principales derechos laborales de los sindicalizados. Miren, eh, el Pleno del Senado de la República ratificó el convenio 98 de la OIT, adoptado desde el 1 de julio de 1949. Esta ratificación fue por una unanimidad, o sea, todos estuvieron de acuerdo. Qué bueno. Ajá. Después de 69 años de que nosotros como país habíamos firmado este convenio internacional, el número 98. Increíble, pero cierto. Los principales derechos laborales de los sindicalizados son derechos humanos que forman los valores centrales de la Organización Internacional del Trabajo. Están consagrados en la Declaración de Filadelfia y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo y proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es, los derechos sindicales son de derecho internacional. Cuando nosotros hablamos de derechos laborales sindicales, son estas prerrogativas, todas estas coberturas, pero que se le dan específicamente a los sindicalizados. Y los tratados internacionales que tenemos aquí en pantalla son los que le dan cobijo a estas ideas y le dan un sustento jurídico. De los principales derechos de los sindicalizados está el derecho a constituirse en organizaciones y a afiliarse o no afiliarse a ellas. También el derecho a constituir estas organizaciones sin ninguna autorización previa. En lo que nosotros teníamos aquí en nuestro país del recuento y todas estas figuras donde el patrón nos daba su anuencia, su firma, que nos contaba para ver si éramos los que decíamos ser, que si nos daba la firma para avalar que trabajábamos para él, nada, eso ya no, nada que ver. Ujú. También la obligación única y principal de todos los agremiados a cualquier sindicato será la de respetar estos derechos por medio de los estatutos. Otro de los muy importantes derechos de los sindicalizados es que se le prohíbe al Estado y al patrón actos de injerencia dentro de la organización y administración interna del sindicato. El sindicato es totalmente autónomo, no necesita que nadie lo guíe. Los trabajadores son seres humanos en plenitud de facultades y no necesitan ser tutelados por nadie. También no habrá sindicatos dominados por el patrón. Esta es una de las principales libertades. ¿Por qué? Pues porque el patrón antes decía, no, pues es mi sindicato, porque son mis trabajadores y aquí se hace lo que yo diga. No, hay mecanismos en esta reforma y en esta reforma en la que se incluye la ratificación del convenio 98, que nos dan como principal, ¿cómo decirlo?, guía en la libertad total de los trabajadores sindicalizados. Y algo muy importante, las prestaciones del contrato colectivo no son actos de injerencia. Por ejemplo, cuando en el contrato colectivo nosotros le solicitamos al patrón que nos provea de un local digno para llevar nuestras asambleas, de una oficina para poder llevar a cabo todas las actividades sindicales, de la luz, del teléfono, todas estas cosas que pueden
parecer que nos provee de algo el patrón, realmente son sus obligaciones y están firmadas. No son actos de injerencia, aunque en algunas ocasiones los trabajadores piensan que sí, que ya porque nos está dando la luz o el teléfono o el techo, ya está metiendo en nuestros asuntos, si no, no es así. Dentro de estos principales derechos tenemos algo súper importante, que es el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato. ¿Esto qué significa? Que el sindicato nace como una persona moral distinta a todos los trabajadores que lo integran, con una personalidad jurídica propia. Tiene todos los atributos de la personalidad de los cuales gozan las personas morales, como son el nombre, su domicilio y su patrimonio. Ujú. Esto quiere decir que el sindicato nace como una persona moral autónoma, con plenitud de los derechos de goce y de ejercicio. También podrán redactar libremente sus normas de operación interna o estatutos. Se organizarán en la administración y sus actividades libremente. Así es. Nosotros y todos los sindicatos del mundo no tienen agenda ni por partidos políticos, ni por religiones, ni por sus patrones. Y con base en este derecho de la organización interna libre, vamos a formular nuestros propios planes de acción. Y también, como un derecho intrínseco a la persona moral, podrá constituir organizaciones para el mejoramiento de su economía. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona moral llamada sindicato goza de todas las prerrogativas de la ley. Esto le da una autonomía total. El derecho a la libre afiliación y participación es una de las libertades que ejercen los sindicalizados de manera activa. Aquel que desea estar en comisiones, aquel que desea estar en un meeting, que desea lo que desee, puede hacerlo libremente. Nadie le puede decir que no. Ujú. Y de la misma forma, el que no desea hacerlo y quiera permanecer sindicalizado, está en su derecho y lo puede hacer. Entonces, estas son el ejercicio de las libertades positivas y negativas. Las libertades positivas son las de hacer. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera dentro del sindicato mientras me apegue a los lineamientos que están en los estatutos. Y el ejercicio de la libertad negativa es, tengo derecho a no hacer, tengo derecho a no presentarme, a no participar o hasta donde yo quiera. Ujú. Estas libertades positivas y negativas se ven plasmadas en la libertad de elección de las directivas mediante el voto personal, libre, directo y secreto. Así es, porque yo tengo derecho a participar hasta como candidato o a no participar en nada, pero es mi decisión, es mi prerrogativa como trabajador. Los derechos fundamentales serán los de elegir libremente a sus representantes, organizarse administrativamente, internamente, elaborar planes de actividades y programas de acción. Estos deben ir encaminados hacia las bases sindicales, que son la información, la educación en sus derechos y el mejoramiento de todas las condiciones de trabajo y económicas de los trabajadores agremiados. Estas son las metas a las que debemos llegar. La organización, el modo en el que nosotros nos podemos organizar, pueden ser en sindicatos gremiales como el nuestro, en sindicatos de empresa, en sindicatos de industria, que es cuando nosotros trabajamos para un grupo industrial, por ejemplo, formado por 8, 10, 12 empresas. También en sindicatos nacionales de industria y de oficios varios. Sin embargo, todos estos, que son los 5 tipos de sindicato que existen en nuestro país, solo son enunciativos, no limitativos.
El trabajador o los trabajadores se pueden organizar como decidan. No hay manera de decirle a un grupo de trabajadores que cumplen con los requisitos básicos de su registro que no pueden mezclar o que no pueden hacer un sindicato gremial de oficios varios o un sindicato gremial de industria. No hay forma de decirles que no. Es la libertad del trabajador de organizarse como él quiera. Ujú. Muy importante. También podrán adquirir bienes, muebles e inmuebles. Ujú. Crearán mecanismos para la constitución de mecanismos para el fortalecimiento, ay, perdón por la palabra, para el fortalecimiento de la economía del trabajador, como las sociedades cooperativas, las cajas de ahorro y cualquier otra figura análoga. No quiere decir eh, que nada más estas dos figuras pueden ser creadas con bases sindicales. Claro que no. Pueden establecer cualquier figura análoga con tal de que tenga la meta de fortalecer la economía de los trabajadores. Esto incluye las sociedades anónimas. Todos los trabajadores sindicalizados tienen derecho a intervenir directamente en todas las actividades laborales y sindicales. Todos los trabajadores tienen derecho a pedir que la intervención sindical se detenga cuando éste lo solicite. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo no quiero que me represente el sindicato en un despido. ¿Cómo? Pues no quiero. Quiero que me represente un abogado que, por ejemplo, mi hijo, ¿no? Yo digo, no, pues mi hijo acaba de terminar la carrera, y yo quiero que mi hijo me represente. Entonces, sindicato, por favor, abstente, no voy a solicitar tu representación. Adelante. No hay obligación de aceptar la intervención sindical en ninguno de los procedimientos en los que pueda intervenir un sindicato, si el trabajador decide que no sea así. Y todos los trabajadores deberán ser informados de las medidas tomadas por sus directivas sindicales por medios impresos o electrónicos. Esta es una de las obligaciones más importantes y todos los derechos que vimos el día de hoy están contenidos en la Ley Federal del Trabajo. Todos estos derechos están encaminados a que se impida sujetar el empleo a la condición sindical, de estar o de no estar, y su meta es fomentar el libre desarrollo con el uso de la negociación voluntaria, o lo que estábamos platicando en sesiones anteriores, el uso de la autocomposición, donde las partes se ponen de acuerdo para llegar a la solución de un conflicto. Bueno, la noche de hoy vimos los principales derechos de los trabajadores sindicalizados, que están por encima de los derechos de todos los trabajadores a nivel nacional. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Espero verlos en sesiones posteriores. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Muy buenas noches.